Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les invito a tomar sus asientos. Vamos a estar en un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos a continuar en el estudio de la primera carta a Timoteo. Entonces continuamos en la primera carta a Timoteo. Hoy vamos a estar en el capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 1 al 15. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 15. Entonces, para que nos preparemos, estamos ahí. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 15. Vamos a leer, dice lo siguiente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación como este. Amén. Oremos y colocamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos bendices con el conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor, porque tú nos santificas en tu verdad. Oramos, Señor, para que en esta mañana hables a nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu enseñanza. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, ser un instrumento en tus manos. Te rogamos que por medio de la misericordia tuya, Señor, hables a nuestro corazón para glorificarte a ti, Señor, y para la edificación de tu cuerpo. Muchas gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, recordemos que hemos venido hablando de la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. El hermano William nos estuvo compartiendo los 2 domingos anteriores acerca del contexto de lo que era la cultura en Éfeso, acerca de cómo en Éfeso habían fábulas, habían falsos maestros, ¿sí recordamos? Habían falsas enseñanzas. También el hermano William nos estuvo hablando acerca de cómo usar la ley legítimamente. Y bueno, aquí en esta parte de la carta a Timoteo, llegamos al capítulo 2, y el apóstol Pablo
se dirige a su hijo en la fe, Timoteo. Recordemos que esta carta se escribió más o menos en el año 60 después de Cristo. Y es una carta que en este contexto en el que vamos a meditar es para un culto público, como este servicio que estamos teniendo en esta mañana, un culto público. Entonces, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le envía esta carta a Timoteo porque hay cosas deficientes o cosas por mejorar. También habían entrado a la iglesia falsas enseñanzas. Entonces, a través de esta carta, el apóstol Pablo quiere animar a la iglesia a continuar en la obra del Señor con la sana doctrina, para defender la sana doctrina, para presentar una defensa ante estas costumbres, enseñanzas falsas que tenían allí los éfesos. Entonces, primero dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vamos a ver cómo debe ser la oración. Primero, por todos los hombres. El apóstol Pablo dice: exhorto ante todo, les animo antes que todo. Es de suma importancia. Antes que todas las cosas que ustedes pueden hacer en el cuerpo de Cristo, les animo, les exhorto, antes que todo, a que hagan oraciones por todos los hombres. Y primero empieza con súplicas, que se hagan rogativas o súplicas. Una súplica es pedir algo. La oración nunca debe ser solo pedir, sino pedir con confianza, basándose en la palabra de Dios. Después dice oraciones. Es una palabra amplia que se refiere a toda comunicación con el Señor. También habla de peticiones y acciones de gracias. Recordemos que no solamente sí lo podemos hacer, pedir por nosotros, pero también necesitamos interceder por las demás personas, por las necesidades de los demás, ponernos en los zapatos de las demás personas para poder interceder, orar al Señor, presentando esos ruegos, esas intercesiones delante de Dios por las otras personas. Dar gracias es parte esencial de nuestro caminar con Dios. Quienes carecen de un sentido básico de gratitud carecen de una virtud cristiana fundamental. Y aquí dice que debemos orar por todos los hombres. Entonces debemos presentar peticiones, rogativas, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. No sabemos en el contexto de la iglesia de Éfeso qué estaba pasando, si de pronto sus oraciones estaban menguando, sus oraciones tal vez se habían vuelto repetitivas, pero el apóstol Pablo, a través de Timoteo, le dice a la iglesia que debe presentar estas cuatro tipos de oraciones por todos los hombres, tanto amigos, o hermanos en la fe, familiares, enemigos. Estamos orando por nuestros enemigos, estamos orando por aquellos hombres que no conocen la verdad de Dios. Esa es la invitación, esa es la exhortación del apóstol Pablo a través de Timoteo. Entonces nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad ante Dios: orar por todos los hombres. Ahí no habla solamente de hombres como género, sino habla de toda la humanidad. Es nuestra responsabilidad y también gran privilegio. Y por eso el apóstol Pablo dice que debemos orar por todos los hombres. Punto B. Por los reyes y por los gobernantes, todos los que están en eminencia. Recordemos que para la época que se escribió esta carta, como emperador estaba Nerón, que ya lo hemos visto, que en su locura, en su persecución hacia la iglesia, hacía muchas cosas malas, le hacía la vida, por decir, imposible a los creyentes, persiguiendo. Pero sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice: por todos los reyes y por los que están en eminencia. ¿Cómo son nuestras oraciones por nuestros gobernantes?
Estamos orando para que Dios los aparte, los quite de sus ministerios o los quite del lugar en que Dios mismo lo ha colocado, porque recordemos que Romanos 13 dice que no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. Entonces, ¿cómo están siendo nuestras oraciones por nuestros gobernantes? Estamos orando por la salvación para ellos. Estamos orando para que vengan al conocimiento de la verdad, para que se arrepientan de sus pecados, para que conozcan a Cristo y sean salvos. Estamos orando por sus familias, estamos orando por cada uno de ellos. Esto nos confronta a cada uno de nosotros, que hemos dejado de orar por ellos para que se conviertan a Cristo. Es porque algo está fallando en nuestro corazón. Y a través del apóstol Pablo nos recuerdan, deben orar por ellos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro gran privilegio interceder ante Dios por ellos, hacer rogativas. Estamos dando gracias a Dios por nuestros gobernantes. Estamos dando gracias a Dios por todo lo que permite, porque recordemos que todo lo que pasa, Dios lo permite. Entonces, es un llamado a que debemos orar por los reyes, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, dar gracias, honrando a nuestro Dios y dándole gracias al Señor, porque todo lo que procede de Dios nos permite vivir es su voluntad. ¿Para qué? Para transformar nuestro corazón, transformar nuestro carácter, hacernos cada día más humildes, más sencillos, más mansos de corazón. Eso es lo que quiere Dios, formar en nuestro corazón. Y por eso debemos dar gracias, porque Dios lo permite en nuestras vidas. Entonces, oremos dando gracias a Dios por nuestros gobernantes. Allí Nerón los estaba persiguiendo y tal vez de pronto la gente diría en ese tiempo, orar por aquel que nos está persiguiendo, y se preguntaría, ¿esto es agradable delante de Dios? Pero vamos a ver que el apóstol Pablo va a decir, sí, esto es bueno y agradable delante de Dios. Punto C, conocer para qué debemos orar. ¿Para qué? Para que vivamos en este tiempo quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En aquellos días de la iglesia de Éfeso habían bastantes revoluciones. Creo que hemos leído acerca de los celotes. Sí, hemos leído acerca de los celotes. Ellos eran un grupo judío que querían separarse del Imperio Romano. Entonces ellos eran revolucionarios. Y también habían diferentes grupos revolucionarios allí en el Imperio Romano. El apóstol Pablo dice que debemos orar para que nosotros, o para que primero ellos oraran para que vivieran quieta y reposadamente, para que pudieran caminar en la piedad y en la verdad del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros como creyentes podemos orar dándole gracias a nuestro Dios por nuestros gobernantes y orando al Señor para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Esto qué significa? No es que todo nos salga bien, todo nos salga de maravilla, crezcamos económicamente súper, todo nos vaya espectacular. No. Es para que nosotros como creyentes podamos transmitir el mensaje de salvación sin impedimento. Que no haya leyes en contra de la predicación del Evangelio. Para que nosotros como creyentes podamos llevar la semilla de la palabra de Dios a todas partes, para que tengamos libertad en la predicación del Evangelio y así poder vivir quieta y reposadamente. Punto D, conocer por qué debemos orar. La razón por la cual debemos orar por todos y por los gobernantes es porque esto es bueno. La benignidad procede de Dios y hacer lo bueno hace parte del carácter de Cristo. Cuando nos reunimos para orar por los demás, estamos mostrando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Además que estas oraciones son agradables a Dios, quien es nuestro Salvador. ¿Por qué lo hacemos? Porque es bueno.
porque la intercesión por nuestros gobernantes, por todos los hombres, es bueno. La benignidad hace parte del carácter de Cristo. La benignidad que ha colocado en nosotros nos lleva a orar, a pesar de que muchas personas tal vez nos hayan hecho daño, podemos orar por ellos, orar por nuestros enemigos. No devolver mal por mal, no decirle, Señor, por favor, apártalo, o por favor, Señor, retíralo de mí, sino orar por nuestros enemigos, para que ellos conozcan a Cristo, vuelvan su corazón al Evangelio, que puedan creer en Cristo. Porque Dios quiere, debemos conocer que debemos orar por todos los hombres, porque Dios quiere, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el anhelo de Dios, no es el anhelo de cada uno de nosotros, es el anhelo primeramente de Dios que ha colocado en nuestro corazón, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres necesitan ser salvos de la condenación eterna y solo Dios, nuestro Salvador, puede dar esa salvación a los hombres. La obra completa de Cristo en la cruz es suficiente para brindarle al pecador la salvación de su alma. No hay más obras, solamente la de Cristo. Y no hay más salvadores, sino solamente Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es necesario que el hombre venga al conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, o el Evangelio de Jesucristo, para que por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz, aquel hombre sea salvo. ¿Por cuántos hombres quiere que Dios que nosotros oremos? Por todos. No hay acepción. Dios no hace acepción de personas. Así lo veamos muy malo. Aquella persona que hace daño, que roba, tal vez que mata, que engaña, que hace muchas cosas malas, Dios tiene poder para transformar a aquel hombre o a aquella mujer para su gloria. Y el anhelo de Dios es que sean salvos. No podemos hacer acepción de personas. El apóstol Pablo se coloca como el primer pecador y Dios lo salvó. Dios tuvo misericordia de él, perseguidor de la iglesia, hacía muchas cosas en contra del cristianismo, de los hermanos en Cristo, de la iglesia, pero Dios tuvo el poder para salvarlo y asimismo para con todos los hombres. Nosotros estamos aquí por la gracia del Señor Jesucristo. Hacíamos muchas cosas que iban en contra de la voluntad de nuestro Dios. Éramos enemigos de Dios, pero sin embargo, por su gracia, por su misericordia, Él nos salvó. Y hoy estamos en el proceso de santificación. Dios nos ha salvado y ha iniciado un proceso, una buena obra en nosotros, la cual la va a perfeccionar. Nos está transformando. Puedo dar mi testimonio, un hombre muy malo, pero que sin embargo Dios tuvo misericordia de mí y me está transformando para la gloria de su nombre. Entonces, por eso no hay que cesar de orar por todos los hombres, no importa quién sea. Dios tiene el poder para salvarlo, Dios tiene el poder para transformarlo. También debemos conocer por qué debemos orar por todos los hombres, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Versículo 5, Jesucristo, hombre. La labor de la iglesia en el desarrollo del culto es mostrar por medio del conocimiento de la palabra de Dios al único Dios y al único mediador, que es Jesucristo nuestro Señor, para que todo hombre o mujer, niño, escuche el mensaje y pueda volver el corazón al Dios vivo, que es el único que lo puede salvar. Pero recordemos que en esta cultura que había crecido, aquellos creyentes tenían múltiples dioses. No tenían uno o dos o tres, sino tenían cientos de dioses. Y por eso el apóstol Pablo les invita a la iglesia a orar por ellos públicamente, para que conozcan que hay un solo Dios y un solo mediador. En aquella cultura
que era difícil tal vez de desarraigar de los corazones de los creyentes, también se estaba introduciendo lo que era la falsa enseñanza de los gnósticos. Esta falsa enseñanza decía que Eva era una mediadora entre lo divino y lo terrenal. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, está confrontando esas falsas enseñanzas de que Eva no era una mediadora. Hay un solo mediador, y es Jesucristo, hombre. No dice solamente Jesucristo, sino dice hombre, refiriéndose a su humanidad. Dios humano. Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. El único mediador. Un mediador es un intermediario que actúa como enlace entre dos partes que han estado enemistadas y así poder reconciliar las diferencias. ¿Teníamos diferencias con Dios? Sí. ¿Éramos enemigos de Dios? Sí. Muchos no nos gustaba escuchar acerca del Señor, no queríamos siquiera pasar al lado de una iglesia cristiana, escuchar alabanzas o escuchar la predicación. Aborrecíamos todo lo que era de Dios, pero Dios envió a Cristo como ese mediador para reconciliarnos, para hacer que nosotros fuéramos por medio de Él, que es el camino, la verdad y la vida, hacia nuestro Padre Celestial y así reconciliarnos. Recordemos que en Éfeso, tenían cientos de dioses y la mayoría de las personas habían nacido bajo la creencia que los dioses eran los que se creaban con las manos. Además que había varios dioses también. Ellos no creían en la salvación del alma, solamente creían en lo temporal, en lo terrenal. Ya después de que ellos murieran, tal vez no pasaba nada. Pero sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña algo diferente, que es que necesitamos ser perdonados por Dios, perdonados a través de Cristo. Pablo duró más o menos 3 años allí en Éfeso, enseñando, predicando la palabra de Dios. A través de el apóstol Pablo, Dios hizo milagros extraordinarios, le llevaban paños del apóstol Pablo para que fueran sanadas las personas. También muchos que practicaban la magia se convirtieron a Cristo, quemaron sus libros, más o menos haciendo la cuenta fueron como 35 millones de pesos para la actualidad, lo que valían esos libros en esa época. Entonces Dios utilizó al apóstol Pablo más o menos por 3 años para que enseñara la verdad de la palabra de Dios allí en Éfeso. Pero pasó algo, él salió de allí y a pesar de esto, la iglesia empezó a ser permeada por falsas enseñanzas nuevamente. Versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Rescate significa que es un precio pagado por la liberación de alguien. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero sin embargo Dios pagó ese rescate a través de Cristo y fuimos rescatados, fuimos comprados a precio de sangre. Y eso lo necesitaba saber todos los hombres, y lo necesitan saber todos los hombres, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestro rescate. También dice en el versículo 6, de lo cual se dio testimonio, de lo cual se cumplió en el tiempo, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto significa que era el perfecto tiempo de nuestro Dios, el enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí nombra 3 cosas que había hecho el apóstol Pablo en Éfeso. Había predicado la palabra de Dios, era apóstol, recordemos que la palabra apóstol significa enviado, y maestro de los gentiles en fe y verdad.
Él fue maestro allí en la iglesia de Éfeso. Pasamos al punto número 2. Entonces recordemos que primero son las instrucciones para la oración. ¿Cómo se debe orar? Conocer por qué debemos orar y que debemos orar por todos los hombres y por los gobernantes. El punto número 2, de allí de la carta a Timoteo, vamos a mirar el versículo 8, dice lo siguiente: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa instrucción es para los varones. Aquí no nombra, como en el versículo hombres para referirse a la humanidad en general, sino utiliza la palabra hombres para referirse a los varones que están en medio de la congregación. Primero, deben orar en todo lugar. En el inicio, Pablo animó a la iglesia a orar por todos los hombres. Ahora anima a los varones de la congregación a orar en todo lugar. Como el contexto del pasaje es el culto público, en todo lugar quiere decir que la instrucción del apóstol Pablo es para que los varones oren en todos los lugares que se reúna la iglesia. Primero, ¿cómo deben orar? En todo lugar. Segundo, levantando manos altas. Recordemos que en el Antiguo Testamento lo que fue Moisés, Aarón, incluso Salomón, a veces cuando oraban permanecían con las manos levantadas. Ahora, la instrucción del apóstol Pablo no quiere decir que los hombres en medio de la congregación tengan que estar, cuando vayan a orar, con las manos levantadas. Eso es algo figurativo. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa primero la actitud de nuestro corazón. Explícitamente no se refiere a la postura corporal, es algo figurativo y se refiere a la condición de nuestro corazón y nuestra condición en toda nuestra manera de vivir. Es una responsabilidad para nosotros los hombres, los varones, orar, tomar la iniciativa, pedirle a nuestro Dios. Muchas veces puede costar, pero es una disciplina y es un privilegio y es una responsabilidad que nosotros como varones tenemos delante de nuestro Dios. Entonces, a orar con manos santas, nuestra vida que sea agradable a nuestro Dios. Segundo, deben ser sin ira. Aquí el apóstol Pablo está dando la instrucción que de pronto allí en la iglesia en Éfeso había hombres que se levantaban a orar y tal vez en ese momento habían tenido tiempo de enojo, de airarse, había sucedido algo. Habían estado enojados con sus hermanos, habían estado airados, habían tenido tal vez algún inconveniente y se levantaban a orar, lo cual el apóstol Pablo dice que no lo deben hacer. Oraciones sin ira, ni enojo, amando al hermano, perdonando al hermano como nos invita el Señor Jesucristo, siempre poniéndonos en el lugar de nuestros hermanos, levantando nuestras manos, dándole gracias a nuestro Dios, pero sin ira. También dice que sin contienda. La oración no se debe hacer esperando acusar o juzgar a alguien, lo cual generaría conflicto dentro de la iglesia. Cuando oremos, recordemos que a nuestro Dios no le agradan las oraciones para acusar a alguien, para formar contienda. Esto no se debe hacer porque no es agradable delante del Señor. Punto número 3. El apóstol Pablo da unas instrucciones y en este caso es para las mujeres. Vamos a estar de los versículos 9 al 15. Primero, la apariencia externa reflejará la piedad interna. Dice el versículo 9: asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Ahora, en el contexto de la iglesia de Éfeso,
Recordemos que allí en Hechos capítulo 19 nos dice que la guardiana principal de la iglesia de Éfeso, según sus costumbres, su cultura, ¿quién era? Diana, sí. Entonces allí cuando el apóstol Pablo empieza a predicar la palabra, hay un alboroto, lo recordamos, y más o menos ellos duran gritando que Diana de los Efesios es la guardiana de la ciudad, más o menos duran 2 horas. Entonces había una creencia religiosa bastante fuerte en aquella ciudad por Artemisa o Diana de los Efesios. En esta cultura decían que había un tipo de fauna que había sido conquistada la ciudad de Éfeso por unas mujeres que se llamaban las Amazonas. Ahora, el liderazgo femenino era muy fuerte allí en la iglesia, en la cultura de Éfeso. Y por lo tanto también, como se rendía un culto a esta mujer Artemisa, los vestidos de las mujeres eran muy sensuales. Había mucha sensualidad, había mucho ostento, también había muchas mujeres nobles, muchas mujeres ricas que traían diferentes costumbres allí a la iglesia de Éfeso. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. El atavío significa que la mujer se debe adornar con un vestido que agrave a nuestro Dios, con pudor y modestia. Entonces pasaba lo siguiente: había muchas mujeres nobles dentro de la iglesia de Éfeso que tenían muchos recursos, eran de la realeza, y por lo tanto, entonces se vestían de una manera extravagante. Aquí dice con peinado ostentoso. ¿Qué significa un peinado ostentoso? Que era un peinado bien elaborado, que le llevaba tiempo tal vez hacer a la mujer, pero sin embargo habían entre ellas mujeres que, como eran de la realeza, tenían que ir con un peinado bien elaborado. ¿Para qué? Para hacer distinción entre ellas, que eran nobles, y entre las mujeres pobres, lo cual estaba trayendo un problema allí a la iglesia de Éfeso. Tal vez esas mujeres no pensaban en sus hermanas pobres, sino estaban tal vez en su orgullo, en su vanidad, trayendo peinados ostentosos, trayendo peinados que no eran de acuerdo a lo que es la igualdad que Dios quiere en la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que no utilizaran un peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto no significa que una mujer que se ponga una prenda o un anillo de oro no pueda venir a la iglesia, o que no lo pueda tener. Recordemos el contexto de la carta. Muchas mujeres nobles estaban trayendo sus joyas, sus perlas, que eran en ese tiempo muy difíciles de conseguir, y venían a la iglesia para mostrar los lujos que tenían. ¿Qué es lo que quiere Dios? Igualdad. ¿Por qué? Porque todos hemos sido rescatados por un mismo precio, la sangre de Cristo. Es igual para todos. A todos nos compró el Señor con su preciosa sangre. Tenemos el mismo valor. Y dentro de la iglesia debe haber unidad e igualdad. Entonces, aquellas mujeres lo hacían para tal vez volverse orgullosas de los bienes materiales que tenían, y no querían someterse a lo que dice la palabra del Señor. Versículo 10: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Por lo tanto, el apóstol Pablo les da la instrucción de que se atavíen con buenas obras: misericordia, ayuda, compartir, mirando la necesidad de las demás hermanas, donde el egoísmo no tiene cabida de mujeres que profesan la piedad o el amor y devoción a nuestro Dios. Cuando hay una mujer que profesa la piedad, se va a colocar en el lugar de la otra, va a ayudar en su necesidad, va a orar por ella,
va a pensar en su hermana allí en la congregación si hay alguna necesidad. Y por lo tanto se va a vestir con modestia, pensando en la necesidad de su hermana, que de pronto está iniciando en el camino del Señor, y si no tiene muchos recursos puede sentir celos, puede sentir envidia. Pero lo importante aquí, lo que dice el apóstol Pablo, es que las mujeres se atavíen con la piedad de Cristo, que siempre piensen en el amor por las demás mujeres, para que asimismo su vestido, su adorno sea con piedad, con contentamiento, dándole gracias a nuestro Dios por todo. Quiero pedirle por favor al hermano Gabriel si me puede ayudar a leer Colosenses capítulo 3, versículo 10 al 11. Colosenses capítulo 3, versículo 10 al 11. También a mi hermano Jorman, si me puede ayudar a leer Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 5. Colosenses 3:10. Sí, señor, del 10 al 11. 10 y 11. Dice: y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo y libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Entonces, ¿cómo quiere Cristo que nos revistamos? Del nuevo hombre, donde todos somos iguales. Aquí lo que está diciendo es que no había griego, que no era del pueblo judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. O sea, estos dos términos, bárbaro, significaba que era de un pueblo bárbaro que no era creyente. También siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, para que haya igualdad, para que pensemos con modestia, para que podamos estar siempre pensando en que Cristo quiere que la iglesia viva en unidad y viva en igualdad. Primera de Pedro 3 al 5. Dice su palabra: nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el incorruptible adorno, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Gracias, hermano Germán. Entonces, también aquí el apóstol Pedro ha dado la instrucción de que para las mujeres el atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Vuelve a repetir aquí el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu de Dios: peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos. También estaba confrontando el mismo problema que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un corazón humilde, corazón manso, un corazón sencillo delante de nuestro Dios, es lo que todos nosotros, y aquí en especial para las mujeres, el Señor les da esa instrucción a través del apóstol Pablo. Segundo, parte B, dice: ¿cómo aprender en el culto público? Refiriéndose a las mujeres. Las mujeres de Éfeso habían sido entrenadas desde los 9 o 10 años aproximadamente en los rituales de la diosa Diana. En aquellas reuniones las personas que enseñaban eran mujeres sacerdotisas. Ellas tenían autoridad religiosa y cívica. Algunas de ellas administraban finanzas y presidían el consejo municipal, lo cual era un cargo de alto prestigio. Ellas se llamaban las pritanis. Las sacerdotisas enseñaban a las mujeres la religión, la moral y las reglas de economía doméstica. Dirigían el culto, eran iniciadas en los ministerios y pronunciaban oráculos, que significa
que comunicaban mensajes divinos. Entonces, por su cultura, ¿quiénes eran las que enseñaban allí en los cultos religiosos de Éfeso? Las mujeres. Además tenían pues, estos cargos públicos y por lo tanto habían llegado a la iglesia de Éfeso a tener la misma práctica. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente, en el versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, por ninguna parte, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, vemos una instrucción de parte de Dios a que la mujer enseñe en un culto público, en un culto mixto. Por el contrario, podemos encontrar evidencias de que la enseñanza en el culto público ha sido encargada para los hombres. Y le pido el favor al hermano Andrés. Se puede leer Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Mateo 7, 28, 29. Sí, señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, hermano Andrés. Entonces, la gente reconocía primero que el Señor Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, pero también nombra aquí a unas personas que eran los escribas. Los escribas eran los encargados de enseñar o de transcribir la palabra de Dios, y ellos eran los encargados de enseñar públicamente en las sinagogas al pueblo. En el Nuevo Testamento tampoco vemos evidencia de que haya dado el Señor el ministerio de enseñanza pública a las mujeres. Por lo tanto, el apóstol Pablo corrige eso deficiente que estaba allí en Éfeso, que las mujeres por su costumbre tenían aquellos roles de enseñar en nuestros cultos religiosos y que además no estaban en sujeción a sus maridos. Y por eso el apóstol Pablo les dice que aprendieran en silencio. La palabra en silencio aquí significa estar quieta, reposadamente, aprendiendo de la palabra de Dios para que puedan tener el conocimiento de la verdad. Pero el apóstol Pablo da la instrucción de que no les permite enseñar públicamente en un culto mixto. Parte C, cómo seguir el liderazgo de su esposo. Leamos los versículos 13 al 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí nuevamente el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Éfeso, que habían entrado esas corrientes de los gnósticos. Y los gnósticos decían lo siguiente: enseñaban que la salvación vino a través del conocimiento secreto. Según los gnósticos, Eva quería adquirir sabiduría comiendo el fruto prohibido. En algunos mitos gnósticos de la creación, Eva fue creada primero. Según el padre de la iglesia Ireneo, los gnósticos enseñaron que Eva trajo lo que falsamente se llama conocimiento, además de que era llamada madre de los vivientes y era superior a Adán, al cual engañó para llegar al conocimiento. Entonces el apóstol Pablo contradice esas falsas enseñanzas que tenían los éfesos y les dice: porque Adán fue formado primero. La mujer debe sujetarse a su marido, una sujeción voluntaria, en amor, en respeto a su marido. Les dice que fue formado primero Adán, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estos gnósticos también enseñaban que Eva no había pecado. Por eso el apóstol Pablo corrige esa falsa enseñanza. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces aquí la palabra salvación no se refiere a la salvación del alma, porque sería contradecir la doctrina de la salvación. Una mujer no se salva por engendrar hijos, o si no, todas las mujeres generalmente serían salvas.
Pero aquí lo que quiere decir el apóstol Pablo es que la mujer puede ser preservada estando bajo la autoridad del liderazgo de su esposo y también cumpliendo el rol que le ha designado Dios. Dice aquí en el versículo 15, engendrando hijos. Esto nos habla de su relación matrimonial. Y también dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vuelve a nombrar la palabra modestia, para que aquellas mujeres que estaban en Éfeso dejaran el orgullo, la altivez y pensaran como piensa Cristo, con humildad, con mansedumbre, aprendieran de la doctrina del Señor. Como conclusión, siempre las instrucciones serán necesarias en nuestras vidas, ahora mucho más cuando proceden de nuestro Señor y Salvador. Si las ponemos en práctica, seremos los más grandes beneficiados. La iglesia de Éfeso había sido permeada por estas falsas enseñanzas, por lo tanto, habían allí inconvenientes. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no nos sometemos a la palabra de Dios, van a haber inconvenientes para nuestras vidas. Pero si seguimos las instrucciones, vamos a ser los más grandes beneficiados, porque primero honramos a nuestro Dios, glorificamos a nuestro Dios a través de su palabra, y segundo, la iglesia es edificada a través de la enseñanza, como dice la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermanos, y le demos gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, de esta primera carta a Timoteo. Te damos gracias, Señor, por las instrucciones de orar por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los gobernantes, por los presidentes. Te damos gracias y te rogamos de tu ayuda, Señor, para que lo podamos hacer delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a comprender que solamente tú eres el único Dios y hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Gracias, Señor, también por la instrucción para los varones, que debemos tomar el liderazgo en nuestros hogares, tomar la iniciativa para orar, para presentar nuestras peticiones delante de ti, Señor, que como esa cabeza que nos has colocado, Señor amado, allí en el hogar, podamos ejercer nuestro rol como varones de nuestro Dios, como hombres que interceden, que buscan a nuestro Dios en oración, en súplica, en rogativas, en acciones de gracia, Señor, por todos los hombres, Señor, que tú quieres que todos sean salvos. Gracias, Señor, por las instrucciones para las mujeres. Gracias, Señor, porque en aquellos tiempos habían esas falsas enseñanzas, esas dificultades dentro de la iglesia. Pero damos gracias, Señor, por tu doctrina, que es sana, que nos enseña la verdad, que nos enseña, Señor amado, a caminar contigo. Ayúdanos a pensar en nosotros mismos, a considerarnos a nosotros mismos con modestia, con humildad, revestirnos del nuevo hombre, siendo santificados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por las mujeres de la congregación. Y te rogamos que por favor les bendigas y que nos ayudes a todos, Señor amado, a hacer esa iglesia que tú estás santificando, que estás purificando a través de la predicación de tu evangelio. Te honramos y bendecimos tu santo nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, por último, el versículo a memorizar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Entonces, dice lo siguiente: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a seguir con su palabra. Le vamos a dar unos cortos anuncios.